Hola, muy buenos días. Bienvenidos a un domingo más de la lectura de Biblia. Esta mañana estaremos leyendo Segunda de Samuel del 1 al 3. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre, te damos gracias esta mañana, Señor, porque nos permites estar reunidos por este medio, Señor. Nos permites estar con salud, Señor. Nos permites levantarnos un día más, Padre. Te doy gracias, Señor, porque eres tú el que está con nosotros, Señor, porque es por ti, en ti y para ti que leemos tu palabra, Señor, que vivimos tu palabra y te servimos, Padre. Te pido, Señor, que bendiga, Señor, cada familia, Señor, y a cada persona, a cada oyente que va a escuchar tu palabra. Te pido que nos abras el entendimiento, Señor, que deposites tu palabra en nuestro corazón, Señor, para que sea esa palabra fértil, Señor, y pueda tener efecto en nuestras vidas, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Noticia de la muerte de Saúl. Segunda de Samuel 1. Después de la muerte de Saúl, David se detuvo 2 días en Siclac. Luego de haber derrotado a los amalecitas al tercer día, llegó a Siclac un hombre que venía del campamento de Saúl. En señal de duelo se presentó ante David con la ropa rasgada y la cabeza cubierta de ceniza, y se postró rostro en tierra. ¿De dónde vienes?, le preguntó David. Vengo huyendo del campamento israelita, respondió. ¿Pero qué ha pasado?, exclamó David. Cuéntamelo todo. Pues resulta que nuestro ejército ha huido de la batalla, y muchos han caído muertos, contestó el mensajero. Entre los caídos en combate se cuenta Saúl y su hijo Jonatán. ¿Y cómo sabes tú que Saúl y su hijo Jonatán han muerto?, le preguntó David al criado que le había traído la noticia. Por casualidad, me encontraba yo en el monte Gilboa. De pronto vi a Saúl apoyado en su lanza y asediado por los carros y la caballería, respondió el criado. Saúl le volvió y al verle me llamó. Yo me puse a sus órdenes, me preguntó quién era yo, y le respondí que era Malecita. Entonces me pidió que me acercara y me ordenó, mátame de una vez, pues estoy agonizando y no acabo de morir. Yo me acerqué y lo maté, pues me di cuenta de que no iba a sobrevivir al desastre. Luego le quité la diadema de la cabeza y el brazalete que llevaba en el brazo para traérselo a usted, mi señor. Al oírlo David y los que estaban con él se rasgaron las vestiduras, lloraron y ayunaron hasta el anochecer, porque Saúl y su hijo Jonatán habían caído a filo de espada, también por el ejército del Señor y por la nación de Israel. Entonces David le preguntó al joven que le había traído la noticia, ¿de dónde eres? Soy un extranjero amalecita, respondió. ¿Cómo te atreviste a alzar la mano para matar al ungido del Señor?, le reclamó David, y enseguida llamó a uno de sus hombres y le ordenó, anda, mátalo. Aquel cumplió la orden y lo mató. David por su parte dijo, que tu sangre caiga sobre tu cabeza. Tu boca misma te condena al admitir que mataste al ungido del Señor. Lamento de David por Saúl y Jonatán. David compuso este lamento en honor a Saúl y a su hijo Jonatán. Lo llamó el Cántico del Arco y ordenó que lo enseñaran a los habitantes de Judá. Así consta en el libro de Chaser. Ay Israel, tu gloria yace herida en las alturas de los montes, como han caído los valientes. No lo anuncien en Gad, ni lo pregonen en las calles de Ascalón, para que no se alegren los filisteos, ni celebren esas paganas. Hay montes de Gilboa, que no caiga sobre ustedes lluvia ni rocío, que no crezca el trigo para las ofrendas, para allí, porque allí deshonraron el escudo de Saúl, allí quedó manchado el escudo de los valientes. Jamás volvió el arco de Jonatán sin haberse saciado con la sangre de los heridos, ni regresaba la espada de Saúl sin haber
hartado con la grasa de sus oponentes. Saúl y Jonatán, nobles personas, fueron amados en la vida e inseparables en la muerte. Más veloces eran que las águilas y más fuertes que los leones. Ay, mujeres de Israel, lloren por Saúl, porque las bestias con lujosa seda carmesí y las adornan con joyas de oro. ¿Cómo han caído los valientes en la batalla? Jonatán yace muerto en las alturas. ¿Cuánto sufrió por ti, Jonatán? Pues te quería como a un hermano. Más preciosa fue para mí tu amistad que el amor de las mujeres. ¿Cómo han caído los valientes? Las armas de guerra han perecido. David es ungido rey de Judá. Pasado algún tiempo, David consultó al Señor: ¿Debo ir a alguna de las ciudades de Judá? Sí, debes ir, le respondió el Señor. ¿Y a qué ciudad quieres que vaya? A Hebrón. Así que David fue allá con sus dos esposas, Ahinoam, la jezreelita, y Abigail, la viuda de Nabal, de Carmel. Se llevó además a sus hombres, cada cual acompañado de su familia, y a todos se establecieron en Hebrón y sus aldeas. Entonces los habitantes de Judá fueron a Hebrón y allí ungieron a David como rey de su tribu. Además le comunicaron que los habitantes de Jabes de Galad habían sepultado a Saúl. Entonces David envió a los de Jabes el siguiente mensaje: que el Señor los bendiga por haberle sido fiel a su señor Saúl y por darle sepultura, y ahora que el Señor les muestre a ustedes su amor y su fidelidad, aunque yo también quiero recompensarlos por esto que han hecho. Cobren ánimo y sean valientes, pues aunque su señor Saúl ha muerto, la tribu de Judá me ha ungido como su rey. Guerra entre las tribus. Entre tanto, Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, llevó a Isboset, hijo de Saúl, a la ciudad de Mahanaim, y allí lo instauró rey de Galaad, de Jesurín, de Jezreel, de Efraín, de Benjamín y de todo Israel. Isboset, hijo de Saúl, tenía 40 años cuando fue instaurado rey de Israel, y reinó 2 años. La tribu de Judá por su parte reconoció a David, quien desde Hebrón reinó sobre la tribu de Judá durante 7 años y 6 meses. Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim con todas las tropas de Isboset, hijo de Saúl, y llegó a Gabaón. Joab, hijo de Sarvia, por su parte salió al frente de las tropas de David. Los dos ejércitos se encontraron en el estanque de Gabaón y tomaron posiciones en lados opuestos. Entonces Abner le dijo a Joab: propongo que salgan unos cuantos jóvenes y miren sus armas en presencia de nosotros. De acuerdo, respondió Joab. Así que pasaron al frente 12 jóvenes del ejército benjamita de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Cada soldado agarró a su rival por la cabeza y le clavó la espada en el costado, de modo que ambos combatientes murieron al mismo tiempo. Por eso aquel lugar que queda cerca de Gabaón se llama Helgat Asurim. Aquel día de la batalla fue muy dura, y los siervos de David derrotaron a Abner y los soldados de Israel. Allí se encontraban Joab, Abisai y Asael, los tres hijos de Sarvia. Asael, que corría tan ligero como una gacela en el campo abierto, se lanzó tras Abner y lo persiguió sin vacilar. Al mirar hacia atrás, Abner preguntó: ¿acaso no eres tú Asael? Claro que sí, respondió. Déjame tranquilo, exclamó Abner. Más te vale que agarres a alguno otro y que te quedes con sus armas. Pero Asael no le hizo caso, así que Abner le advirtió una vez más: deja ya de perseguirme, o veré obligado a matarte, y entonces, ¿cómo podría darle la cara a tu hermano Joab? Como Asael no dejaba de perseguirlo, Abner le dio un golpe con la punta trasera de su lanza y le atravesó el vientre. La lanza salió por la espada. Ahí mismo Asael cayó muerto. Todos los que pasaban por ahí se detenían a ver el cuerpo de Asael, pero Joab y Abisai se lanzaron tras Abner, y se ponía el sol. Cuando llegaron al collado de Ama, frente a
Giaj, en el camino que llevaba al desierto de Gabaón. Entonces los soldados benjamitas se reunieron para apoyar a Abner, y formando un grupo cerrado tomaron posiciones en lo alto de una colina. Abner le gritó a Joab: ¿Vamos a dejar que siga esta matanza? ¿No te das cuenta de que al fin de cuentas la victoria es amarga? ¿Qué esperas para ordenarles a tus soldados que dejen de perseguir a sus hermanos? Joab respondió: Tan cierto como que Dios vive, que si no hubieras hablado, mis soldados habrían perseguido a sus hermanos hasta el amanecer. Enseguida Joab hizo tocar la trompeta, y todos los soldados, dejando de perseguir a los israelitas, se detuvieron y no pelearon más. Toda esta noche Abner y sus hombres atravesaron el Araba. Después de cruzar el Jordán, siguieron por todo el territorio de Bitrón hasta llegar a Mahanaim. Una vez que Joab dejó de perseguir a Abner, regresó y reunió a todo su ejército para contarlo. Además de Asael, faltaban 19 de los soldados de David. Sin embargo, los soldados de David habían matado a 360 de los soldados benjamitas de Abner. Tomaron luego el cuerpo de Asael y lo sepultaron en Belén, en la tumba de su padre. Toda esa noche Joab y sus hombres marcharon y llegaron a Hebrón al amanecer. La guerra entre la familia de Saúl y David se prolongó durante mucho tiempo. David consolidaba más y más su reino, es tanto que el de Saúl se iba debilitando. Hijos de David nacidos de Hebrón. Mientras estuvo en Hebrón, David tuvo los siguientes hijos. Su primogénito fue Amnón, hijo de Ahinoam la jezreelita; el segundo, Kileab, hijo de Abigail, viuda de Nabal del Carmel; el tercero, Absalón, hijo de Maca, la hija del rey de Talmai de Gesur. La hija del rey El cuarto, Adonías, hijo de Hagit; el quinto, Cefatías, hijo de Abital; el sexto, Idreán, hijo de Egla, que era otra esposa de David. Estos son los hijos que le nacieron a David mientras estuvo en Hebrón. Abner hace un pacto con David. Durante la guerra entre las familias de Saúl y David, Abner fue consolidando su posición en el reino de Saúl, aunque Isboset le reclamó a Abner el haber acostado con Rispa, hija de Aya, que había sido concubina de Saúl. A Abner le molestó mucho el reclamo, así que replicó: ¿Acaso soy yo un perro de Judá? Hasta el día de hoy me han mantenido fiel, y a la familia de tu padre Saúl, incluso a los parientes y amigos, y conste que no te he entregado en manos de David. Y ahora me sales con que he cometido una falta con esa mujer. Que Dios me castigue sin piedad si ahora yo procedo con David conforme a que el Señor le juró. Voy a quitar el reino a la familia de Saúl, y estableceré el trono de David sobre Israel y Judá, desde Dan hasta Beerseba. Isboset no se atrevió a responderle a Abner ni una sola palabra, pues le tenía miedo. Entonces Abner envió un mensajero a decirles a David: ¿A quién le pertenece la tierra, sino a usted? Haga un pacto conmigo, y lo apoyaré para hacer que todo Israel se ponga de su parte. Muy bien, respondió David, haré un pacto contigo, pero con esa condición: cuando vengas a verme, tráeme contigo a Mical, hija de Saúl. De lo contrario, no le recibiré. Además, David envió a sus mensajeros a decirle a Isboset, hijo de Saúl: devuélveme a mi esposa Mical, por la que di a cambio 100 prepucios de los filisteos. Por tanto, Isboset mandó que se la quitaran a Paltiel, hijo de Lais, que era su esposo. Pero Paltiel se fue tras ella llorando todo el camino hasta llegar a Bahurín. Allí Abner le ordenó de regresar, y Paltiel obedeció. Luego Abner habló con los ancianos de Israel. Hace tiempo que ustedes quieren hacer rey a David, les dijo. Ya pueden hacerlo, pues el Señor le ha prometido: por medio de ti, quien eres mi siervo, libraré a mi pueblo Israel del poder de los filisteos y de todos los enemigos. Abner habló también con los benjamitas, y más tarde se fue a Hebrón para contarle a David todo lo que Israel y la tribu de Benjamín deseaban hacer. Cuando Abner llegó a Hebrón,
David preparó un banquete para él y los 20 hombres que lo acompañaban. Allí Abner le propuso a David: permítame su majestad convocar a todo Israel para que haga un pacto con usted, y así su reino se extenderá a su gusto. Con esto David despidió a Abner y este fue tranquilo. Joab asesina a Abner. Ahora bien, los soldados de David regresaban con Joab de una de sus campañas y traían un gran botín. Abner ya no estaba con David en Hebrón, pues David lo había despedido, y él se había ido tranquilo. Cuando llegó Joab con las tropas que lo acompañaban, le notificaron que Abner, hijo de Ner, había visitado al rey, y que el rey lo había dejado ir en paz. Por tanto, Joab fue a ver al rey y le dijo: así que Abner vino a ser su majestad, ¿y cómo se le ocurre dejar que se vaya tal como vino? Ya su majestad lo conoce. Lo más seguro es que haya venido con engaños para averiguar qué planes tiene usted y para enterarse de todo lo que usted está haciendo. En cuanto Joab salió de hablar con David, envió mensajero tras Abner, los cuales lo hicieron volver el pozo de Sira, pero esto Joab no le dijo nada a David. Cuando Abner regresó a Hebrón, Joab lo llevó aparte a la entrada de la ciudad, como para hablar con él en privado. Allí lo apuñaló en el vientre y Abner murió. Así Joab se vengó de la muerte de su hermano Asael. Algunos tiempos después David se enteró de esto y declaró: hago constar ante el Señor que mi reino y yo somos totalmente inocentes de la muerte de Abner, hijo de Ner. Los responsables de su muerte son Joab y toda su familia. Que nunca falte en la familia de Joab alguien que sufra de hemorragia o de lepra, o que sea cojo, o que muera violentamente, o que pase hambre. Joab y su hermano Abisai asesinaron a Abner porque en la batalla de Gabaón él había matado a Asael, hermano de ellos. David ordenó a Joab y a todos los que estaban con él: rásguense los vestidos, vístanse de luto y hagan duelo por Abner. El rey David en persona marchó detrás del féretro y Abner fue enterrado en Hebrón. Junto a la tumba el rey lloraron a gritos y todo el pueblo lloró con él. Entonces el rey compuso este lamento por Abner: porque tenías que morir, Abner, como mueren los canallas. No tenías atadas las manos, ni te habían encadenado los pies. Caíste como el que cae en manos de criminales. Y el pueblo lloró aún más. Todos se acercaron a David y le rogaron que comieran algo mientras todavía era de día, pero él hizo este juramento: que Dios me castigue sin piedad si pruebo pan o algún otro alimento antes de que se ponga el sol. La gente prestó atención y todo le pareció bien. En realidad todo lo que hacía el rey les agradaba. Aquel día todo el pueblo y todo Israel reconocieron que el rey no había sido responsable de la muerte de Abner, hijo de Ner. El rey también le dijo a su gente: no se dan cuenta de que hoy ha muerto en Israel un hombre extraordinario? En cuanto a mí, aunque me han ungido rey, soy todavía débil. No puedo hacerle frente a estos hijos de Sarbia. Que el Señor le pague al malhechor según sus malas obras. Bueno, mis hermanos, esto fue todo y mañana continuaremos con un día más de lectura de Biblia. Hasta luego.